vamos a comenzar una clase que la vamos a dar a través de una serie de videos. O sea, estos videos se van a utilizar para complementar parte de la teoría. Tiene la característica de hacer más amigable las clases, la formación, la educación, asimilándolo a las clases personales que tenemos en la universidad. Entonces, me voy a presentar. Yo soy el ingeniero Oscar Rubén Soylar, soy un docente adjunto de la sede de Mar de Ajó. Soy un colaborador de la cátedra del doctor Aureliano Guerrero y de la profesora Mariana Masi. Entonces vamos a empezar hoy con la clase correspondiente a la unidad 4, derivadas parciales. Para ello yo escribí en el pizarrón una serie de detalles para no perder tanto tiempo escribiendo y directamente comentando lo que está transcrito precisamente en la pizarra, ¿no? Bueno, vamos a verlo ya directamente. En ella. Nosotros tenemos, si partimos de una función, z igual a f de xy. Es una función de dos variables independientes, x e y. Por lo tanto, los valores de z los hemos representado en el pizarrón con una terna de tres ejes, x, y los valores de z. La función es una superficie espacial que tiene una forma como la indicada en el dibujo. Entonces, la función z de xy, la función z es una función de xy, uniforme en un intervalo. ¿Qué quiere decir que sea uniforme en un intervalo? Quiere decir que si este es el intervalo, está, digamos, la sombra de la función sobre el plano xy, llamamos intervalo a esta zona, al dominio de la función. Si a ese intervalo le corresponde por cada punto del intervalo un solo punto de la función, decimos que la función es uniforme. Si en el caso de una función que tenga también parte en la parte inferior, a este punto le correspondería un punto en la parte superior y eventualmente otro punto en la parte inferior. Esa ya no sería una función uniforme, sería una función multiforme. Entonces, condición primera, que la función sea una función uniforme. Bien, acá tenemos un punto de coordenadas x, a e y b. Es un punto interior al intervalo. Lo tenemos indicado acá. P0 de coordenadas a, b. Quiere decir que este punto tiene una coordenada x igual a e y igual a b. ¿De acuerdo? Si hacemos una de las dos variables, una constante, la transformamos en una constante, en este caso vamos a utilizar la y, quiere decir que fijamos el punto y en b, ¿de acuerdo? Quiere decir que solamente con esta condición que estamos fijando nos vamos a poder desplazar por el eje de las x. Por lo tanto, si sobre b igual b trazamos una paralela al eje de las x, la única condición, la única capacidad que va a tener mi función en este caso es moverme en una línea paralela al eje OX. Bien, esa línea paralela nos va a definir un plano, ¿de acuerdo? Fíjense, el plano φ, que es un plano paralelo al plano ZX,
y donde va a estar trabajada con la impronta o la zona de intersección entre mi función y el plano phi, me va a representar una línea, esta línea verde que tenemos acá, la línea verde que tenemos acá, que la vamos a definir como phi de x. Entonces, la función z es una función de xy, y al fijarla ahí, solamente nos va a quedar la variable x como unidad a la que podemos desplazar. Por lo tanto, z, que es una función de xy, va a pasar ahora a ser una función de una variable en x, porque evidentemente la y ya es constante. Bien, si esta función lineal, que en este caso estaría representada por esta línea verde que está acá, digamos marcada sobre el plano de la función, sobre la superficie de la función, le aplicamos la definición de derivada de una variable, porque ya quedó como una variable. Y podemos decir que la derivada de la función phi de x respecto de x es igual al límite de delta x tendiendo a 0 del cociente incremental, que es un delta i, perdón, en este caso es un delta z, entre phi de x más delta x menos phi dividido delta x. Esto lo hemos llamado en matemáticas uno coeficiente incremental. Quiere decir que esto que tenemos acá lo vamos a llamar delta z. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vuelvo a repetir. La derivada de la función phi de x respecto de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental delta z sobre delta x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Reemplazando por su equivalente lo tenemos acá, phi de x, el equivalente es f de xy, lo podemos escribir de la siguiente forma. Phi de x más delta x pasaría a ser f de x, punto y coma, delta x, punto y coma, perdón, x más delta x, punto y coma, y. Lo único que estamos haciendo es incrementando el valor en x y el otro queda fijo, porque era constante. Por lo tanto, la derivada parcial de la función xy respecto de x, que la indicamos como derivada parcial de f de xy respecto de x, o también más simplemente la podemos indicar como derivada parcial de f respecto de x. Fíjense bien, que ya la derivada parcial no es la d convencional d, sino que esta d pasa a tomar la forma de esta letra que estamos indicando acá. Quiere decir, esta es la derivada total y esta es la derivada parcial. Entonces, fíjense cómo queda escrita en forma sencilla, derivada parcial de la función respecto de x. Y esto no es ni más ni menos que el límite de delta x tendiendo a 0 de la función incrementada menos la función incremental, que es delta z respecto de delta x. Recordemos que esto que está acá es el cociente incremental. Esto lo voy a escribir de la siguiente forma. Lo voy a escribir así. Lo voy a escribir con el límite de delta x tendiendo a 0 del cociente incremental delta z sobre delta x. Delta z sobre delta x. ¿De acuerdo? Es una forma muy abreviada de escribir todo esto que tenemos acá. ¿Y esto qué significa? Si yo tengo un plano aquí, que voy a llamar plano phi, al hacer constante la y,
puedo representar a esta función de x como la línea verde que tenemos acá. Y si aplicamos la definición de derivada de una función, de una variable, podemos decir que la derivada parcial, no es ni más ni menos, si a esto lo llamamos alfa, usando el concepto matemático de primer año de definición de derivada, porque acá lo estamos reduciendo a ese caso, que sería la explicación geométrica, la podemos definir entonces de la siguiente forma. La derivada parcial de una función z respecto de x es esta curva. Y la tenemos en el plano phi, Entonces, usando la definición geométrica y trigonométrica de la que utilizamos en primer año, podemos decir que la derivada parcial de una función de dos variables respecto a una de ellas, en este caso la x, es la tangente trigonométrica, tangente de alfa, la tangente trigonométrica, de la tangente geométrica, esta es la tangente geométrica, a la función en el punto P. Entonces, todo esto que estamos escribiendo acá lo podemos resumir en un número. Y ese número es el valor de la tangente de este ángulo alfa. ¿De acuerdo? De esta forma, yo estoy recuadrando acá, recuadro acá la definición de derivada parcial de una función respecto de una variable. Esto que hacemos con respecto a la variable x, que le dejamos jugar libremente para poder definir esta curva, también la podemos hacer de forma similar con fijando la otra variable, en este caso en lugar de fijarla ahí, fijamos la x, y tenemos lo que sería la derivada parcial de esta función respecto de y. Quiere decir que yo fijo la x y dejo la y loca para que pueda moverse, ¿de acuerdo? Y similarmente, y muy similar a esto, tengo en otro plano que vendría así, no lo voy a garabatear, pero en otro plano que vendría a estar así, la misma formación de otra curva, pero a 90 grados de la curva original. Quiere decir que la línea que voy a tener en esta otra condición sería la línea de x constante, que es esta que está acá. Por lo tanto, el plano en el que me voy a mover para obtener la derivada de la función respecto de y va a ser un plano con x constante y variando la variable independiente única que nos queda ahora a lo largo del eje y. ¿De acuerdo? Exactamente eso. Y voy a tener otra curva con una pendiente que pase por este punto, otra curva con una pendiente que pase por este punto, que va a ser exactamente igual que esto que está acá, la derivada parcial de la función respecto de y definida en forma más sencilla como derivada de la función respecto de y o derivada de f respecto de y. Y esto quedaría de la siguiente forma. Sería el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar respecto de y. Ese límite cuando delta x lo voy a tender a 0. Eso me daría, escrito de una forma más sencilla, me daría una forma elemental de escribir todo esto como límite de delta y, perdón, acá se hizo un error, acá delta y tendiendo a 0,
límite de delta i tendiendo a 0 de esto que está acá, también es delta z, pero no esta es delta z, otra delta z, generada por la diferencia de la función cuando hacemos variable i. Entonces, el límite este sería delta z respecto de delta i. ¿De acuerdo? Bien, es otra forma sencilla de escribir la definición de derivada parcial. Bien, fíjense que hemos hecho la derivada en una dirección y en la otra dirección, que son de las únicas dos derivadas parciales que puede tener una función de dos variables. Si nosotros ahora aumentamos el número de variables, quiere decir que tenemos una función u, pero no solo de x, y, z, etcétera, hasta t, o n hasta t. Ya la definición de derivada va a tomar, con el mismo concepto, va a tomar la forma de lo que escribimos acá. Fíjense, derivada parcial de la función u respecto de x, la función u respecto de esta variable, respecto de x, en el punto x0, y0, z0, hasta t0, un punto hipotético. Fíjense que ya no lo podemos graficar más ni en un plano ni en el espacio. Ya la cantidad de variables que tenemos es imposible graficarla de esta forma. Pero ya el concepto, lo anterior, nos dio la base para poder extender el concepto a una función de varias variables. ¿De acuerdo? De n variables. Entonces yo puedo decir que la derivada de la función respecto de x, en este punto, es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de la función incrementada. Fíjense que acá solamente incremento x0 más delta x. Y estoy dejando fijo y0, z0 y así hasta t0. Menos la función sin incrementar, la función en el punto. Menos la función sin incrementar. Esto que me está acá, que tengo acá, también va a ser mi delta u. También va a ser mi delta u. Quiere decir que la derivada de una función de varias variables respecto a una de ellas, en este punto, es igual al límite de delta x, el límite de la diferencia del delta z, o en este caso el delta u, de la función incrementada menos la función sin incrementar respecto a delta x. Esto lo podemos escribir muy sencillamente. Podemos escribirlo así. La derivada parcial de la función u, la derivada parcial de la función u respecto de x es igual a que al límite, cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De delta u, cociente incremental delta u, respecto de delta x. Esto me da, esta es una forma sencilla de escribir esta otra función escrita en forma general. Bueno, de esta forma, esto que está acá es el concepto básico de derivadas parciales, con su definición de derivada enésima y también originalmente una función de dos variables donde es fácil dibujar, representada por este dibujo, ¿de acuerdo? Y las derivadas que no son más ni menos que las pendientes, las tangentes trigonométricas de las pendientes de las rectas que expansan en este punto y en la otra dirección. No lo dibujo para no complicar mucho el dibujo, pero básicamente en una variable es esto y en la otra variable es la otra recta tangente en la dirección de la x constante. Cuando es una función de varias variables, ya se hace muy difícil dibujarlo. Tenemos que usar otros métodos. Pero por ahora nos vamos a quedar con esto para entender qué significa una derivada parcial. Bueno, muchas gracias. De todas formas, después nos vamos a poner en contacto para tratar de aclarar estos conceptos.